Para dar paso a la introducción de lo que todo lo que es el instrumento pedagógico de raíces vivas, el cual se quiere exponer como un documento propuesta para una entidad que pudiera financiar dicha actividad. Primero tenemos todo lo que es el contexto del territorio, que estamos hablando del contexto del territorio del Catatumbo, ya que es una zona bastante problemática desde hace ya más de 4 décadas que existe un conflicto en la zona porque es una zona demasiado rica, eh, de que tiene muchas riquezas ecosistémicas. Dentro de la zona que se encuentra al norte del país, se encuentran diversos grupos en los cuales se pueden notar grupos campesinos, grupos indígenas, la población que está en la parte rural, la parte urbana, que es muy pequeña respecto a la parte rural, que la parte rural representa más o menos el 70% de lo que es la población total y el 30% de la parte urbana, principalmente expresado en las regiones de Tolú, Coveñas, para expresiones de turismo principalmente. Todo lo que es el conflicto parte de que es una zona bastante rica y bastante productiva, especialmente en lo que es la producción de la planta de coca. La planta de coca que ancestralmente ha sido considerable para actividades relacionadas principalmente para la población indígena como una planta tradicional y bastante poderosa en el sentido que sus comunidades han avanzado para tomarla como fuente de medicinal y fuente de búsqueda de conocimiento. Asimismo, sus comunidades la ven como una planta ancestral y no han abusado del consumo de esta planta para actividades que pudieran enriquecer a la sociedad. Asimismo, una vez que los consumidores y la gente que hace narcotráfico generó la sustancia con la cual hoy en día se generan diferentes necesidades con la planta en este sector. Se ha generado una problemática que ha desplazado a la población original y ha hecho que la tierra pierda una identidad en cuanto a lo que es para su población y se ve más como una zona de producción y no lo que es para los pobladores. La zona perdió su identidad en cuanto a los pobladores originales fueron desplazados y paulatinamente han sido reemplazados o por bien entidades legales que tienen intereses económicos o por entidades ilegales que también tienen intereses económicos, pero no solamente económicos, sino de poder sobre la zona, ya que es estratégica y siempre lo va a seguir siendo. En cuanto a la descripción de los involucrados, tenemos las comunidades locales que ya dijimos, que son los campesinos, los indígenas, y también se encuentran, están también los grupos ilegales. La presencia del Estado colombiano que tiene bases en Tibú, en Sardinata y en el Tarra, que son principalmente estratégicas para conservar lo que se pone como control de la zona, aunque en sí no está tomado. Simplemente es una presencia del Estado más. Las ONGs que se han activado en la zona, principalmente por la acción de la necesidad y la carencia que han tenido las personas, no por la carencia de la zona, sino por las actividades que se han generado que les han causado problemáticas en la región. Pero ¿por qué una problemática social se puede asociar directamente a una problemática ambiental? Principalmente porque esa problemática ha causado el desentendimiento de la identidad de la región como una necesidad del entendimiento de la identidad de la región para poder promover diferentes actividades ambientales dentro de la zona y la conservación de la misma. No se puede tener una idea de conservación ambiental si no hay una comunidad que tenga un conocimiento histórico de la zona, y eso solo se puede conseguir con comunidades que sean propias de la zona y que sean protegidas y que asimismo sus costumbres puedan pasar y evolucionar porque verdaderamente son los que conocen el territorio y los que pueden conservarlo. Asimismo, la riqueza de la región no se puede ver deteriorada por el uso que se le da a su riqueza, sino más bien por la transformación de la riqueza, que esos recursos puedan tener un trasfondo de utilidad hacia la sociedad y que pueda seguir conservando su gran riqueza ecosistémica en muchos factores. En cuanto a todas las actividades que se proponen especialmente cinco que son el tablero del territorio del Catatumbo, el árbol de historias, la carta de eventos, la carta de soluciones y la guía del facilitador.
En cuanto al tablero de territorio, generalmente lo que como objetivo final se quiere obtener un mapa parlante de la comunidad hecho por los diferentes actores. En cuanto al campesinado y los indígenas, para ver cómo sus territorios dentro de la zona del Catatumbo se han ido dispersando y cambiando a lo largo del tiempo, se quiere tomar principalmente la idea de poder dentro de las comunidades específicas que son, digamos, el campesinado, poder ver cómo delimitan sus áreas y cómo los indígenas delimitan sus áreas, a ver si chocan entre sí, si no chocan entre sí, y también poder tener una correlación de lo que es las personas en relación de la edad, es decir, las personas mayores y las personas jóvenes, de cómo delimitan ese territorio y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo para poder establecer cómo son em, cómo son esos encuentros de poder, principalmente frente a la posesión del territorio. El árbol de historias lo que pretende es poder generar como un histograma de lo que ha sido la correlación entre los pobladores, es decir, de los indígenas a los campesinos, cómo pasaron de sus hijos a ser campesinos o a ser indígenas, o cómo los grupos armados pudieron tomar mm, de pronto relevancia en sus familias, o si alguna parte de sus familias han sido involucrados en grupos armados o son partes activas de grupos armados, o si algunos de sus familiares son o fueron parte de las Fuerzas Armadas, o si ya son parte de las Fuerzas Armadas o si lo fueron. Como todos los actores tienen una correlación entre sí y no se pueden romper. Esa es la idea del árbol de historias, que se pueda construir esa red y asimismo esa red pueda dar a entender a la comunidad que tienen muchas relaciones entre sí, que no se pueden destruir como tan entrada en una guerra, aunque siempre va a haber un conflicto por la presencia de la guerra y de las armas. La carta de eventos es una carta donde las comunidades indígenas, campesinos, ejército, demuestran cómo ellos ven las problemáticas o cuáles son las problemáticas que ellos ven en sí y cómo las van a afrontar como tal. La carta de soluciones es cómo ellos poder agrupar las soluciones que ellos tienen y poder agregar una parte más técnica de las soluciones que ellos tienen para poderlas publicar en la guía del facilitador para que las comunidades entre sí se den soluciones entre ellas y haya una comunicación más factible que haga que se unan en pro de un problema y en pro de una solución, que puedan entenderse entre sí, aunque ya tienen una correlación, pero que se puedan juntar aún más. Dentro del diagrama de estrategias tenemos como de los diagnósticos clave pasamos a los talleres como en la comunidad, en la investigación local, los juegos de rol que se pretenden hacer a través de, de la unión de las comunidades a través de los problemas ya expuestos, las encuestas de reflexión final, las propuestas que se pueden dar en la guía del facilitador. En el marco normativo, finalmente se encuentra una propuesta, de la propuesta se encuentran principalmente la Constitución en los artículos 7, 8, 9, 79, 80 y 330 de la Constitución Nacional, la ley de 1990, la ley 99 de 1993, la ley de comunidades afrodescendientes de Colombia, la ley de autodeterminación indígena, los convenios de ratificación de convenios sobre la diversidad y el Código Nacional de Recursos respecto a la zona y a los intereses que se encuentran sobre ella. Y los componentes y metas es poder generar un componente formativo para la comunidad que puedan abordar y tener con libertad, que puedan tener un componente participativo en cuanto a la recolección de datos, un componente de evaluación en cuanto a los indicadores que podamos obtener tanto de los mapas parlantes como de la guía del facilitador, entre otras. Las metas como tal es poder llegar a más o menos un número de personas, aproximadamente 120 participantes de 6 municipios, 6 mapas comunitarios y las lecturas del ambiente dentro de lo que se plantea, un número de conceptos clave apropiados y compromisos de los compromisos comunitarios, principalmente encabezados por los líderes comunitarios de la zona. En cuanto al cronograma de actividades, se pretende que la actividad se pueda realizar en un total de 4 meses con la ayuda de los líderes comunitarios y la acción que se pudiera tomar como referencia. Gracias.